a esta 13ª Bienal Teológica de la UITCAM, titulada Jóvenes en Proyecto de Humanización, Herencia y Esperanza Cristiana. Me voy a permitir presentar a los honorables representantes de los institutos que conforman la Unión de Instituciones Teológicas Católicas de México, aquí presentes y que hoy nos acompañan. Para esto pido que al final de la presentación hagamos un aplauso general. Se encuentra con nosotros el maestro Jorge Piedad Sánchez, del Instituto de Formación Teológica Intercongregacional de México, presidente de la UITCAM. El licenciado Jesús Valle Torres, de la Universidad Intercontinental. Doctor Antonio Ernesto Palafox Cruz, de la Universidad Pontificia de México. Daniel Cuellars, de IMDOSOC. El doctor Manuel Alarcón Vázquez, de la Universidad La Salle, México. El maestro Ricardo Rodríguez Villanueva, jefe de carrera de la licenciatura en Ciencias Religiosas de La Salle, México. Damos todos un fuerte aplauso y le cedo la palabra al maestro Jorge Piedad Sánchez, presidente de la UITCAM. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Sean bienvenidas, sean bienvenidos a la 13ª Bienal Teológica de la Unión de Instituciones Teológicas Católicas en México, la UITCAM. Hace 2 años, en la pasada Bienal, nos habíamos encontrado en el contexto de la visita del Papa Francisco. En ese entonces desarrollamos el tema Artesanos y Artesanas de Humanismo, una respuesta a la cultura del descarte desde el pensamiento del Papa Francisco. Cuestionamos en ese entonces las sociedades del descarte, sociedades donde las personas son tratadas como desecho, como objetos de uso sin darles cabida a sus palabras, a sus pensamientos, a sus sueños, a sus anhelos, sociedades donde el consumo excesivo lastima a los más pequeños y enriquece a pocos que lucran con las víctimas. Ahora, en esta Bienal Teológica 2018, queremos dar continuidad a la reflexión sobre la labor humanizadora que tiene la Iglesia. Es por eso que esta vez hemos dado voz a los jóvenes. De ahí el título de esta Bienal, Jóvenes en Proyecto de Humanización, Herencia y Esperanza Cristiana. En estos 3 días deseamos analizar la realidad social de México en la que están insertos los jóvenes. Queremos iluminar por medio de la reflexión teológica su sentido de la vida, ofrecer herramientas de desarrollo integral enfocadas en el compromiso social para la transformación en su entorno. Este evento, además, tiene como marco la clausura del Año de la Juventud que la Iglesia de México propuso hace un año y nos prepara para la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá 2019. Deseo remarcar que en esta Bienal han sido los mismos estudiantes de los institutos que formamos la UITCAM quienes han organizado dicho evento. Su entusiasmo y creatividad se verán reflejados en este evento. Les recuerdo que la UITCAM organiza esta Bienal Teológica para favorecer la reflexión teológica entre los y las estudiantes que asisten a nuestras aulas de estudio, por lo que les invito
a que no dejen de estar presentes en estos 3 días. Gracias por su presencia y que sean provechosos estos días de reflexión. Y a nombre del cardenal Carlos Aguiarretes, les doy la cordial bienvenida a todos. Él pide una disculpa porque actualmente está en Roma y se le envió una carta de invitación. Él gustoso dijo que desearía estar aquí y no lo pudo estar. Y nos manda una carta en la que nos felicita y nos da bendiciones para llevar a cabo este evento. Y así pues, siendo las 9:29 del día 23 de octubre del 2018, doy por inaugurado la 13ª Bienal Teológica, Jóvenes en Proyecto de Humanización. Y de antemano agradecemos a los frailes dominicos que gestionan este Centro Universitario Cultural, el CUC, y en nombre del director, el padre Alejandro Latapí, les doy la más cordial bienvenida. Que se sientan bien, a gusto, y esperemos que saquen buenas reflexiones y conclusiones para la vida práctica. Muchas gracias. Agradecemos a todos su intervención y ahora los dejo con Fray José Jaime Pérez Lucio, de la Orden de Predicadores, presidente y representante de estudiantes del IFTIM, a quien damos un fuerte aplauso. Buenos días. Tengo el honor de dar la bienvenida y presentar a nuestro primer invitado de esta 13ª edición de la Bienal Teológica, el doctor Felipe Gaitán Alcalá, quien dictará la conferencia magistral titulada Panorama Religioso de los Jóvenes. El doctor Felipe Gaitán estudió la licenciatura en Sociología en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Obtuvo el grado de maestro en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, sede México, y el grado de doctor por el Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Es miembro de la Asociación Latinoamericana de Ciencias Sociales y del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT Nivel 1. Ha colaborado como profesor e investigador en diversas instituciones, entre las que destacan la Universidad de Guadalajara, la Universidad del Valle de Atemajac, la Universidad La Salle y UNICEF. Es profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad La Salle, México, y profesor de asignatura en el Centro de Estudios Sociológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. También es miembro del Consejo Consultivo del Consejo Nacional de Población. Sus líneas de investigación versan sobre sociología de la religión, sociología política, educación y derechos humanos. Entre sus publicaciones destacan participaciones en libros como Religions of the World, Encyclopedia of Latin American Religions, en Religión y Ciencia ante la crisis del agua en Chapala, México, participación en el libro Cultura Política a Debate, en La Sociedad de la Incertidumbre, en Sociólogos y la Sociología, en Para entender y comprender la laicidad en México, en Laicidad, Estudios Introductorios y finalmente en Religiosidades y Creencias Contemporáneas, entre otros. Posterior a esta conferencia se tendrá una sesión de preguntas y respuestas cuya dinámica será a través de papeletas, por lo que si en el transcurso de la conferencia surgiera alguna pregunta de su parte, les pedimos levantar la mano para que nuestro equipo pueda llegar hasta ustedes con una papeleta. Después de esta breve presentación, les pido que recibamos en el pódium al doctor Felipe Gaitán para que dé inicio a su conferencia. Buenos días a todos y todas en este magno escenario del CUC,
agradezco la invitación a los organizadores, agradezco estar en esta parte, en este momento con ustedes discutiendo algo que hemos discutido desde hace tiempo, diferentes colegas, no solamente de México, sino del mundo. Y este proyecto que yo estoy desarrollando, que les voy a presentar los avances, lo estoy trabajando de cerca con Roberto Blancarte del Colegio de México y con colegas de la Internacional de Sociología de las Religiones, que tuvimos un encuentro el año pasado en Suiza y que me gustaría empezar a discutir con ustedes algunas cosas, sobre todo en este panorama de los jóvenes, porque en este panorama de los jóvenes vamos a ver en qué contexto se inserta y cuál es el espíritu época en el que están inmersos en este momento. Quizá para los que somos ya de otra generación, nuestros referentes sean otros, tengan una referencia distinta, quizás tenga que ver con la caída de las utopías en los años 90, bueno, finales de los 80, principios de los 90, tendríamos que ver con este milenarismo que se acercó para el año 2000 y que de alguna manera despertaba tantas incertidumbres y miedos, pero ahora el contexto ha cambiado y ahora el contexto tenemos que entenderlo y cómo los jóvenes se insertan en este proceso. Empezamos con la primera, por favor. Le llamo cultura política y laicidad. Mi presentación tiene que ver porque finalmente el hecho de que todos los ciudadanos, todos los creyentes, vamos a participar en esquemas de convivencia, en esquemas de reconocimiento unos a otros. Y esto me parece que es importante resaltarlo, porque no solamente se trata de entender cómo creemos, cómo practicamos, cómo pertenecemos, sino también cómo convivimos. Y convivimos con lo diverso, lo distante, lo disperso. Y si no, vean ustedes ahora lo que ha pasado con la caravana de migrantes, la cantidad de expresiones xenofóbicas, nacionalistas y demás, que pareciera que en México no existían, pero aparecieron en este punto y que aparecieron con una fuerza inusitada. Quizá porque no somos un país de migrantes, muchos lo justifican así, pero a final de cuentas hay una razón interna que nos hace ver al otro, que es distinto y distante, como una amenaza. Y esto lo digo porque no solamente en el caso de los migrantes, lo vemos también en el caso de la diversidad religiosa y la diversidad también política que hay en este país. Pasamos. En principio, mi conferencia, ustedes reconocen esta caja, es una caja, es el Principito. Cuando le pide el Principito al piloto que le dibuje un cordero, le dibuja de 1000 maneras. Y al final dice, no lo quiero, está demasiado gordo, está demasiado flaco, está demasiado alto. Y al final le dibuja esta caja. Y esta caja dice, eso es lo que yo quería, este es el cordero que yo quería. Esta es la caja que ustedes van a encontrar en esta Bienal, en su 18ª edición. La van a encontrar porque las preguntas no están dadas, las tenemos que construir y tenemos que descubrir qué hay en esa caja. Y yo voy a aportar con ustedes algo de lo que he encontrado y quizás les entregue esta caja para que ustedes descubran qué es lo que hay adentro. En principio, este es el contexto en el que nos movemos nosotros, el declive de lo religioso, y lo pongo entre preguntas porque en realidad hay un declive de lo religioso. En principio, ustedes recordarán que en el caso del siglo XX, las ciencias sociales en general, y esto fue muy evidente porque decían que la religión iba a desaparecer. De hecho, una de las cosas que en este caso se empezó a aplicar con bastante énfasis fue el tema de la secularización. El tema de la secularización como aquello donde lo religioso iba a desaparecer. Esto viene de los años 50, de los años 60, y en las ciencias sociales dábamos por descontado, y hay escritos sobre eso, se le extendía un acta de defunción a lo religioso, en principio porque se pensaba que la sociedad modernizada iba a generar o iba a develar aquello que la religión lo cubría, que era el tema de la certidumbre, el tema del sentido del humano. ¿Cuáles eran tres de estos criterios que se estaban usando para decir que había un declive de lo religioso? En la modernización se compone de 3 criterios. Una que tiene que ver con el tema de la urbanización, la industrialización y la tecnificación. Estos 3 elementos combinados, una sociedad mayormente urbanizada iba a dejar de tener una pertenencia y una práctica religiosa por el tema del crecimiento de las ciudades y el reconocimiento, quizás el anonimato y la individualidad. El tema de la tecnificación, las tecnologías iban a avanzar, iban a dar explicación, la ciencia misma iba a dar explicación de lo que acontecía en el mundo. Y la industrialización, el tema del crecimiento de los niveles educativos,
en la sociedad, entonces iba a generar un escepticismo en los seres humanos. Estos tres elementos que les estoy diciendo, en los años 50 era muy enfático, y ustedes recordarán que se decía de alguna manera que si logramos una mayor urbanización, una mayor educación, etcétera, la gente iba a ser menos creyente. Y sin embargo, las cosas no fueron así. Todavía hoy, hace poco, hace 2 ediciones de la Sociedad Internacional de Sociología de la Religión, hubo un colega, un japonés, que planteó un tema de que en el 2047, no sé cómo llegó a ese punto, 2047, las personas que iban a ser creyentes iba a ser mínima por los niveles de educación que iban a alcanzar y el tipo de hábitat que íbamos a tener, que era mayormente en las ciudades. Sin embargo, me parece que es interesante y es importante ver que el tema religioso sigue presente, y el problema, a final de cuentas, no es una cuestión superada, de hecho es parte de nuestra propia condición humana. Aquí el problema no fue de la religión, sino de las ciencias sociales, de cómo conceptualizaron lo religioso. ¿Por qué? Porque en el año 2000, si ustedes recuerdan, empezó a haber todo un tema, sobre todo de los milenarismos, y hay una discusión que se da entre Humberto Eco y Carlos María Martini sobre en qué creen los que no creen, que al final dice, pobres de aquellos que no creen, porque ¿quién los perdonará? Independientemente de lo que crean, sino ¿quién los perdonará? ¿Quién será el otro con que se reconozcan y sepan y se identifiquen de esta manera? Esto que les cuento de este concepto de secularización como la desaparición o el confinamiento a lo privado o la conciencia de lo religioso, nos dio a los cientistas sociales un golpe de realidad, porque en realidad descubrimos que el problema no era que lo religioso regresara, la religión nunca regresó, la religión siempre ha estado aquí. El problema era cómo nosotros lo analizábamos, y esto me parece que es importante partir de ahí, porque en el año 2000, cerca del año 2000, tuvimos un boom de lo religioso, milenarismos que no eran religiosos sino seculares. Ustedes recuerdan el famoso fenómeno, bueno, el problema Y2K, el problema informático, donde las computadoras, bajo el código binario 0101, cuando llegaba el año 2000 se iba 0000 y entonces se iban a bloquear las computadoras, y había un miedo preciso sobre ese error Y2K. Y ese Y2K era un miedo milenario del fin del mundo, pero un miedo no religioso, sino secular, en todo el sentido de la palabra. Y bueno, de alguna manera, lo que pongo aquí del finales del siglo XX, ustedes van a encontrar que esto que les estoy diciendo de los milenarismos, el error Y2K, la visibilidad en el espacio público de cultos, grupos radicales, espiritualidades, es cuando se dio la famosa versión que ya ahorita no se maneja del New Age, la nueva era, y había esta experimentación, esta parte de lo espiritual, practicar, creer sin pertenecer, o practicar sin creer ni pertenecer, o creer sin practicar ni pertenecer. Era una forma de experimentar lo religioso, y que de alguna manera esos son nuestros 3 componentes: practicar, pertenecer y creer. Y ustedes pueden analizar que en este momento hay creyentes que no practican, tampoco pertenecen. Hay gente que pertenece, pero que no practica y no cree. Pero también, curiosamente, hay practicantes que no creen y que no pertenecen. Y eso es interesante. Yo estoy haciendo un trabajo sobre algunas iglesias y sobre expresiones religiosas que practican, pero no creen ni pertenecen en lo que están practicando. Y en ese sentido lo que tenemos es que el mundo se ha diversificado, y sobre todo en algo que ustedes van a encontrar que en este proceso se le llamó el vaciamiento de lo religioso. Vaciamiento, para el año 2000 se vino lo que se conoció como el vaciamiento de lo religioso. El vaciamiento, y lo establece Vázquez del Regil, un colega español, que dice, el vaciamiento de lo religioso no significa el vacío de lo religioso. El vaciamiento de lo religioso significa que se desinstitucionalizan las prácticas y las creencias religiosas. Se desinstitucionalizan, ya no necesitas pertenecer a una institución para practicar ni creer. A diferencia del vacío, donde si hay una desaparición, aquí no. Aquí hay esta cuestión de que se cree o se practica de manera desinstitucionalizada. Tú puedes tener una relación con la deidad o con Dios o con quien tú quieras de manera directa, sin estas mediaciones institucionales.
y esto se le llamó el vaciamiento de lo religioso. Ahora, curiosamente, para el año 2000, después del año 2000, para el siglo XXI vino una tensión entre Occidente y Oriente en términos de esta discusión que se tradujo entre el Islam y el cristianismo, entre los fundamentalismos de cualquier signo, sea islámico, sea católico, etcétera, etcétera, pero que también destapó nuestros miedos más sensibles, que son las profecías. Ustedes recuerdan, para el año 2012 todo el mundo estaba preocupado, muchos en los medios lo potencializaron, del fin del mundo. Para el año 2012, como si los mayas, Nostradamus, etcétera. Y el libro más vendido después de la caída de las Torres Gemelas, el libro que bestseller fue Las profecías de Nostradamus. ¿Por qué? ¿Por qué la profecía se impuso? Porque frente a un mundo incierto, una certeza, aunque sea trágica, uno la toma. Decía Homero en la Ilíada, en los escritos, decía, dame un héroe y te escribiré una tragedia. El héroe sabe su destino final, aunque sea trágico. Y en el caso de las profecías, ustedes lo van a ver que en el año 2012, 2001, 2002, 2012, las profecías de Nostradamus se pusieron muy de moda precisamente por esta cuestión. Y bueno, nada más señalando, ahorita se habla mucho de modernidad y posmodernidad. El tema de la posmodernidad, recuerden ustedes que es la caída de las metanarrativas y los microrrelatos son los que se imponen. Los saberes son los que están circulando y son los que de alguna manera nos están permeando hoy en día. Y permear significa que los microsaberes pueden ser de todo signo, científicos, saberes de la medicina, saberes en las formas de convivir, saberes religiosos, también se valen. Y en ese sentido, las metanarrativas, decía Gianni Bátimo, las metanarrativas han caído para dejarnos las micronarrativas y dejarnos el pensamiento débil, donde todo es visible y donde todo es válido, es el relativismo, un relativismo de corte cultural. Pasamos, por favor. Bueno, el contexto de la religión hoy, después de esta breve introducción, lo que van a encontrar ustedes es, en el caso mexicano particularmente, hay un incremento de la diversidad religiosa en muchos sentidos. Esta diversidad religiosa, ojo, no hablo de pluralidad o pluralismo religioso, diversidad y pluralismo son dos cosas distintas. Diversidad implicaría la expansión de diferentes expresiones en un contexto, en un espacio público, y la pluralidad significaría la posibilidad de conectarse o dialogar entre esta diversidad. Por eso nosotros marcamos muy precisamente la diferencia entre diversidad y pluralidad. Lo que van a encontrar ustedes es que México se ha vuelto un país diverso en lo religioso. El declive de la catolicidad ha sido enfática, sobre todo si tienen en cuenta que del año 90, de los años 90 a esta fecha, el declive ha sido en puntos porcentuales, sobre todo porque la población también ha crecido. Y entonces van a encontrar que el declive, actualmente estamos por arriba del 82.7%, 83%, más o menos. Pero en el siguiente censo de población viene una sorpresa, va a declinar todavía más. Según las proyecciones que estamos haciendo nosotros, va a declinar y curiosamente algo que nos llama la atención es que no crecen otras iglesias, crecen evangélicos, crecen iglesias bíblicas, pero en un porcentaje menor. Y aquí es donde empieza a haber algo interesante. Empiezan a surgir los sin religión. Y sin religión es un tema que tenemos ahorita pendiente, estamos discutiéndolo quiénes son. Lo que ustedes van a encontrar es que en el censo no se preguntan creencias ni prácticas, se pregunta adscripción. Y es una sola pregunta. ¿En qué usted pertenece, a qué religión pertenece usted? Y le dan una serie de opciones. Nada más se pregunta eso, no se pregunta otra cosa. Lo que sí preguntan son las encuestas. Eso sí pregunta otras cosas distintas. Y en América Latina, el tema de los sin religión, si nos vamos a Chile, Chile tiene 22% de sin religión. Brasil tendrá por arriba del 12-13%. México tiene 4% de su población que se declara sin religión. Sin religión no significa que sean agnósticos ni ateos. Significa que no se identifican con ninguna de las opciones que se les presentan hoy y lo viven y lo practican de manera distinta. La mayor parte de los sin religión se ubican en los jóvenes. Eso sí lo hemos identificado. Y otra cosa, otro rasgo curioso de los sin religión. Sin religión, uno pensaría
esta es una falacia ecológica, pensar que por ciertas condiciones actuarían de cierta manera. Pensar que si un obrero, porque es obrero, va a votar o va a pensar por la izquierda, que si ponen una mujer a un cargo de elección popular, las mujeres van a votar por ella, a eso nos referimos con la falacia ecológica. Pensar que los sin religión son liberales o de avanzada, no. Nosotros encontramos en la encuesta, y ahorita se los voy a poner, encontramos que los sin religión son a veces más conservadores que aquellos que manifiestan una preferencia religiosa, cualquiera que sea esta. La pregunta es, ¿por qué? Y eso me gustaría discutirlo posteriormente con ustedes, pero este es un tema que hay que tenerlo en cuenta porque los sin religión, la gran pregunta es ¿quiénes son? Pueden ser los ateos, pueden ser los agnósticos, pueden ser aquellos que ya no se afilian a ninguna iglesia, aquellos que dicen practico de una manera distinta, aquellos que van por el tema de la espiritualidad, no sabemos. Y estamos proyectando que al menos para el censo 2020 en México, el incremento de los sin religión suba a 6 o 7%, en una población de 120 millones de habitantes, y quizás un poco más, dependiendo del censo. Nada más hagan cuentas, ese 7% que parece poco en un contexto de 100, vean la población que tenemos ahí. Entonces, en ese sentido me parece que es importante señalarlo y que es importante visibilizarlo. Otra de las cosas que hemos tenido en este contexto religioso hoy es el incremento del conservadurismo. Los conservadurismos han surgido, y lo dice Terry Eggleton, que los fundamentalismos y los conservadurismos no surgen por odio, surgen por miedo. Surgen como una forma de retraerse y de alguna manera retraerse e identificarse con algo seguro. Aquí quiero ser enfático que los conservadurismos y muchos conservadurismos no son religiosos. Hay conservadurismos de izquierda, de derecha, nacionalistas, etcétera, pero no son necesariamente, porque casi siempre hacemos esta ecuación, es conservador, entonces es religioso, es conservador, no quitemos esa idea de esa idea de los conservadurismos. Hay conservadurismos que no son religiosos, que son extremadamente políticos, pero que a veces pueden usar un discurso religioso para posicionarse. Y si no, pregúntenlo en Brasil. Brasil, el personaje se alía de manera estratégica con los evangélicos, pero no se compra su discurso evangélico. Es un discurso conservador político. Y en México tenemos grupos de expresiones conservadoras que no necesariamente son religiosos. Que por supuesto hay expresiones evangélicas, cristianas, católicas, conservadoras, están ahí. Y la gran pregunta es, ¿por qué surgen los conservadurismos? Nosotros hemos encontrado algo interesante, que es el tema de los conservadurismos surge sobre todo porque la gente, enfrente a un mundo de incertidumbres, prefiere la seguridad a la libertad, y esto lo han demostrado diferentes encuestas. Prefiero abdicar, negar o ceder parte de mi libertad por el tema de la seguridad. Ese ha sido el discurso de los populismos, ese ha sido el discurso de los conservadurismos, ese ha sido el discurso prevalente hoy. Yo te ofrezco seguridad, te ofrezco por encima de todo que estés seguro, te voy a proteger, etc. Y esto ha hecho avanzar sobre todo un esquema donde parece que el relativismo se va imponiendo y donde lo políticamente correcto acaba atosigando a una serie de la población y sobre todo la incertidumbre hacia el futuro inmediato. Los conservadores tienen esta noción. Y cosa curiosa, uno pensaría que los jóvenes, y a veces se les estigmatiza a los millennials, por eso les digo la falacia ecológica, los millennials no tienen participación política, no participan necesariamente en la cultura política, sí participan. Muchos de estos millennials o se van al tema de los derechos civiles, el tema de las libertades, de los derechos, o se van a los conservadurismos. Juegan en esos dos elementos. Y nada más como dato, uno pensaría en esta falacia ecológica que los jóvenes tienden a ser más religiosos y los viejos se fincan más en la religiosidad. No. Hay una encuesta que acaba de salir en América Latina y en Europa, donde Pew Research Center, que dice que personas arriba de 55 a 60 años no participan, no creen y no participan en sus comunidades religiosas. Es más, de hecho, se declaran sin religión. Pensar que la gente adulta se vuelve más religiosa es una falacia también. En ese tenor, nada más si podemos poner la liga, por favor.
Esta es una encuesta que se llama En Creer 2016, la hicimos 30 investigadores del país, se hizo con fondos de CONACYT, y que ustedes van a encontrar las formas de creer, las formas de practicar, las formas, y entonces encontramos cosas interesantes, cosas en el que, por ejemplo, se dice en la creencia, usted cree en el más allá, y entonces encontramos que no solamente los católicos creen en la reencarnación, sino evangélicos y bíblicos también creen en la reencarnación, y uno empieza a decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? Está ahí y viene por edades también. Entonces, y viene otra también que, ¿qué tanto usted cree en ovnis? Un porcentaje importante cree en ovnis y demás. La pregunta es, ¿qué hacemos con eso? O sea, no es un dato meramente anecdótico. Y otra cosa curiosa, lo que vamos a encontrar es que esta encuesta, y que va a salir dentro de 2 meses, 2 tomos, analizando esta encuesta, pero ustedes lo pueden tener, que se llama En Creer 2016, la hicimos 30 investigadores de toda la República Mexicana, desde Tijuana hasta Quintana Roo, Veracruz, Ciudad de México, Guadalajara y demás. Y de hecho la hizo una colega, la coordinó una colega de Guadalajara, René de la Torre, que trabajó mucho tiempo el tema de la luz del mundo. Una de las cosas que nosotros tenemos y que hemos visibilizado en esta encuesta es creer, ¿cómo creen los mexicanos? ¿En qué creen los mexicanos? ¿Cómo creen? Y la segunda es, ¿cómo practican estos mexicanos? ¿Qué es lo que practican y cuáles son los objetos por los cuales establecen esta práctica? Y el tercer punto que tenemos, esencialmente, es el tema de la participación política. Encontramos que esta idea de laicidad que tanto se ha manejado en este país, resulta que muchos de los encuestados están a favor de que lo religioso intervenga o irrumpa en el espacio político. Pero cosa curiosa, no son los católicos los que lo piden, son los grupos evangélicos los que más piden este tipo de participación. ¿Por qué? Porque ellos creen, y aquí lo tienen ustedes, Encuesta Nacional sobre Creencias y Prácticas Religiosas, En Creer, RIFREM 2016. Está disponible, igual la base de datos está disponible para que ustedes puedan jugar con ella. Bajamos en la 5ª o 6ª página. Ahí, en ese mapa, si lo pueden poner, por favor. Este mapa les dice el cambio religioso en el país. El cambio, por ejemplo, los que son puntitos, ustedes van a encontrar que son elevados. Hay un cambio religioso. ¿Qué se llama cambio religioso? No solamente una cuestión de que dejen de pertenecer o no, sino el tema de las conversiones. ¿Cuántas conversiones hay en estas regiones? Y en la parte del noroeste, ustedes van a encontrar en lo que viene siendo, los que menos cambio tienen, o que son emergentes, es el Bajío. Donde van a encontrar un cambio de mayor fuerza es en el caso de los puntos, ese es el cambio más fuerte. Y la encuesta les va a mostrar qué se refiere a esto. Cada uno de los indicadores les estará mostrando qué significa cada uno de ellos. Bajamos, por favor. Esta es la vitrina metodológica. Bajamos. Ahí, por favor. Esto es lo que encontramos nosotros para el 2016, la pertenencia religiosa. Y aclaro, pertenencia religiosa no significa que crean y practiquen. Pertenencia religiosa puede ser por tradición y no significa que estén apegados. Pero al menos en los católicos vemos que sigue siendo 82.7%, es casi similar a lo del censo, pero encontramos que sin religión, si ustedes ven hasta abajo, no creo que se alcance a ver, pero es 4.7%. El 4.7% de los que están encuestados aquí refieren que están sin religión. Y ese es el reto que ustedes tienen, saber quiénes son esos sin religión, saber qué están creyendo, qué están practicando, y sobre todo, estos sin religión son la mayoría, mayormente jóvenes, ¿sí? Les dejo esta encuesta y si alguno está interesado en hacer un análisis más profundo, con gusto lo acompañamos y podemos discutirlo en todo el sentido de la palabra. Quitamos la liga para no entretener más y me voy. Bueno, esto es solamente una caricatura sobre el tema de este cambio religioso. ¿Qué implica? Y lo que vamos a ver a continuación es algo que nosotros hemos elaborado de manera metodológica
de saber si tenemos una sociedad diversa, la pregunta es, en principio, ¿cómo podemos nosotros establecer vínculos con esa diversidad religiosa? Porque esa diversidad religiosa de los que creen y no creen, participan y no participan. Pero lo que me parece importante señalar es lo que se ha intentado, al menos en el concepto de laicidad, es regular estas expresiones religiosas. La pregunta es, ¿qué regulan? Y esa es una pregunta que nosotros tenemos, porque si ustedes se fijan, y ahorita voy a entrar al tema de la laicidad, el tema de la laicidad intenta interpelar sobre todo a instituciones. Pero ¿qué es lo que pasa con cultos? ¿Qué pasa con expresiones religiosas? ¿Qué pasa con otros elementos que no necesariamente son parte de esta posibilidad de controlar y de sujetar? ¿Pasamos? Un poco lo que les decía en ese sentido, la historicidad de los conceptos. Nosotros ahorita estamos en un concepto, en una paradoja de la QWRT. Y se los digo de la siguiente manera. ¿Cuál es la paradoja QWRT? Y la tenemos todo el tiempo presente. Son las teclas de nuestra computadora, el teclado. Si ustedes recuerdan, este teclado se hizo sobre todo para máquinas mecánicas, para que no se trabaran los brazos mecánicos. La pregunta es, ¿por qué seguimos usándolo hoy si ya no tenemos brazos mecánicos? Esta paradoja de racionalidad lo aplico porque nuestros conceptos sobre secularización, religiosidad, espiritualidad tenemos que repensar porque hemos puesto nombres viejos a cosas nuevas. Cuando no entendemos, ahorita por ejemplo se habla de la postsecularización, la neocristiandad, ponemos prefijos. ¿Y estos prefijos qué nos dicen? Cuando no se entiende algo, lo mejor es ponerle prefijos. Y dice Bachelard, poner nombres viejos a cosas nuevas. La pregunta es, si ustedes dicen, ¿qué es practicar y qué es creer hoy en día? ¿Cuál sería esa noción? Y bueno, viene a revisar el concepto de secularización, implica, que, en principio, ¿qué es hoy creer en lo sacro? Creer sin pertenecer o pertenecer sin creer, el vaciamiento de lo religioso, etcétera, que esto ya se los expuse. Pasamos a la... Nada más, ese viene de la encuesta, pasamos, por favor. Esta es la caída que yo les decía histórica de los católicos y del crecimiento de los evangélicos. Ustedes se fijan, en el año 90 teníamos 98.2% de creyentes de adscritos a la catolicidad y ahorita estamos en el 83.8%. Está en esa caída. Lo que vemos en el siguiente son el porcentaje de población con otra religión, que subió a 7.9%, perdón, y porcentaje de la población sin religión. Vean el incremento que se dio del año 90 de 2.3, cayó en el año 2000 a 0.6% y se incrementa para esta fecha en 4.8%. Eso es lo que tenemos, este es nuestro panorama religioso hoy en día. Pasamos. Bueno, aquí lo importante es ver, si tenemos este contexto religioso, lo que tenemos en principio es entender que tenemos un cruce. Finalmente, no solamente vamos a analizar el tema religioso, vamos a analizar la acción y el impacto de lo religioso en el espacio público y en el espacio de convivencia en el que nos movemos. Y ustedes van a encontrar que secularización es un concepto polisémico, a veces equívoco, a veces multívoco. Y nosotros dimos 4 o 5 expresiones de la secularización como estas. Una decíamos que era el declive de lo religioso en el mundo. La 2 era compartamentalización de lo religioso, era una opción más en el mundo. Era la privatización de lo sacro como opción de vida en un mercado religioso. Alguien podía optar simplemente por lo religioso o no optarlo. O la diferenciación de esferas sociales respecto a lo religioso. La que suscribimos es esta última. Suscribimos el tema de la diferenciación, es decir, la religión es una opción más en un mundo diferenciado, pero la religión sigue estando presente y es tan moderna, no es algo tradicional, es algo tan moderna que pertenece a este mundo. Y en esa diferenciación encontramos la diversidad y la pluralidad religiosa. Las expresiones de religiosas y de diferentes signos lo vamos a encontrar como procesos de secularización. Contrario, pasamos. América Latina, en principio, ha sufrido o ha tenido un proceso de secularización, sobre todo por esta parte de la modernización que les decía, urbanización, industrialización y tecnificación. Y el tema
al menos en América Latina, el tema de la secularización ha pasado más por un tema político, jurídico, que por un tema cultural. Es decir, la apertura a diferentes expresiones religiosas ha sido más un impulso desde la política que una expresión en muchos sentidos cultural o de diversidad como se da en otras regiones del mundo. Se ha dado un proceso de individualismo, etcétera, pero aquí sí quiero hacer énfasis en algo y ahorita les voy a explicar por qué estoy hablando sobre esto. El tema de la secularización es un proceso de larga data, es un proceso histórico donde se habla de esta diversidad, pluralidad religiosa, donde se hablaba de la conciencia, lo religioso como sometido a la conciencia, pero aparece un concepto en el siglo XVII-XVIII que se llama laicidad, que no es lo mismo. Secularización es un proceso mucho más grande y la laicidad es un proceso muy acotado, es un proceso político-jurídico en el cual se instituyeron el Estado nacional y las instituciones políticas. Y la laicidad en principio se entendió como la separación entre el Estado y la Iglesia Católica en Francia y luego en América Latina. Pero después se entendió como jacobinismo, un anticlericalismo. Y actualmente entendemos laicidad como el régimen de convivencia social donde prevalece la voluntad general. Ya quitamos esa parte anticlerical, ya quitamos esa parte jacobina, lo que decimos es, hay un régimen de convivencia en el cual deciden los ciudadanos, donde los creyentes pueden participar, pero en acuerdo y discusión con sus pares, que son otros ciudadanos, que pueden creer otras cosas, pero tienen que ponerse de acuerdo. Secularización, tenemos una diversidad religiosa y por otra parte, la laicidad lo que hace es tratar de establecer una frontera en el espacio político. Pasamos. Y lo que van a encontrar ustedes es, esta viene siendo la definición de laicidad y secularización. Lo que van a encontrar es el concepto de la laicidad como gestión de lo religioso. Esta separación entre el Estado y la Iglesia fue el primer punto, pero ya no estamos en eso, es algo más. Y en México lo tenemos muy claro cuando se reforma el artículo 40 con el tema de México es un país, es una república democrática, federal y laica. Pero también se reforma el artículo 24, que habla de la libertad religiosa. Nada más que nuestros grandiosos diputados no han resuelto un pequeño problema, no han definido qué es libertad religiosa. ¿Libertad religiosa es de los individuos o es de las organizaciones? Y no lo han definido. Estamos entrampados en eso. Cualquiera de las dos opciones se tendrá que legislar y se tendrá que debatir en el espacio político y en el espacio público. ¿Pasamos? Con esto, un poco pasamos si quieres. Quiero que vean este recuadro. Esto es lo que nos enfrentamos hoy en nuestras sociedades. ¿Dónde se cruzan laicidad y secularización? Recordando, secularización implica esta diversidad y esta pluralidad de lo religioso. Implica las diferentes expresiones que impulsan o intentan tomar espacios o asumir ciertos liderazgos en el espacio público, y la laicidad es un régimen que limita esta participación de organizaciones religiosas y de prácticas y creencias religiosas asumidas en el espacio político. La cuestión aquí importante es, tenemos este cruce que es complicado. No es lo mismo cuando se cruza laicidad con secularización. Y lo vamos a ver ahorita, porque esta es parte de nuestros conflictos hoy en día. ¿Pasamos? Lo que tenemos en principio es secularización y laicidad implicaría una sintonía, porque una mayor diversidad religiosa con una laicidad que permite estas expresiones bajo acuerdos ciudadanos, permite una sintonía. En cambio, si tenemos una laicidad de un grupo que le intenta imponer y una secularización baja, una diversidad muy baja, lo que viene en principio es una tensión. Y lo que tenemos posteriormente acá abajo en laicidad y secularización, cuando tenemos menor laicidad, cuando son grupos que no aceptan ningún cambio, con respecto a la secularización se viene el conflicto. Porque la sociedad en esta diversidad exige ser reconocida con un grupo que no la quiere reconocer. Y cuando tenemos baja secularización y baja laicidad, se refiere al conformismo. Ustedes pueden ubicar cualquier país aquí y nada más ustedes hagan esta parte, por ejemplo, en laicidad y secularización, menos, estaría Perú y Paraguay.
Son sociedades muy conservadoras, son sociedades no diversificadas, pero con una élite política y con una iglesia fuerte en ese sentido que marca las pautas. Paraguay y Perú son un claro ejemplo. Del otro extremo, mayor secularización, mayor laicidad, tenemos a Uruguay y México. De hecho, Uruguay tendría que ser el de mayor secularización y el de mayor laicidad. Como ejemplo, en Uruguay, Navidad oficialmente no existe. La Navidad es el Día de la Familia. La Semana Santa no es Semana Santa, es semana de vacaciones. Esos son los extremos en los que nos vamos, pero lo han planteado de esa manera. Pasamos a la siguiente, por favor. Eso es un poco lo explico, que mayor laicidad significa una apertura de la política a reconocer el pluralismo religioso, mientras esto se refiere a mayor laicidad con respecto a mayor secularización. Ustedes lo van a tener aquí, les voy a dejar la presentación, pero sí quiero que vean ustedes dónde se cruzan. En el tema, sobre todo de los jóvenes que intentan participar en política, lo que se van a encontrar es con esto. Pueden hablar desde su diversidad, desde su propia posición, pero en ámbitos políticos que no sean abiertos, de menor laicidad, se van a encontrar un grave problema. Cuando son de mayor laicidad, se van a encontrar con garantía de su libertad de expresión. Y la laicidad, en este régimen de convivencia, solamente les diría, la laicidad son libertades civiles. Libertad de creencia, libertad de religión, libertad de participación, libertad de expresión, libertad de elección. Pasamos. Lo que van a encontrar, aquí ya viene la explicación. Esto es lo que yo hago, el proyecto que hemos estado realizando. Cuando ustedes tienen mayor laicidad y mayor secularización, lo que tenemos es una laicidad de régimen de convivencia, donde convivimos y nos podemos poner de acuerdo. Cuando tenemos una mayor laicidad y una menor secularización, implica que hay un laicismo, una posición ideológica anticlerical. Cuando tenemos una menor laicidad y una mayor secularización, tenemos sociedades con una diversidad cultural que exige cambios frente a una élite conservadora ligada a las iglesias mayoritarias. Es un Estado pluriconfesional. Y tenemos en que menor laicidad y menor secularización, tenemos una laicidad positiva, sociedades con valores conservadores arraigados y con una política que rechaza cualquier cambio. Ese es un esquema analítico solamente. La pregunta es, si pusiéramos aquí la República Mexicana, ¿dónde estaría? En principio alguien diría, Ciudad de México estaría en la primera parte. Otras entidades estarían en la esquina inferior derecha, como ustedes lo están viendo. Es decir, tendremos que hablar de todo esto, cómo podremos nosotros solventarlo. Pasamos. Y nada más, un poco para darles una noción, lo que hemos clasificado es mayor laicidad, mayor secularización, tenemos Uruguay, México y Cuba. Tenemos indicadores para esto, para sostenerlo. Mayor laicidad, menor secularización, Colombia, Ecuador y Bolivia. Menor laicidad y mayor secularización, Chile, Costa Rica y Brasil y Argentina. Y nada más para que se den cuenta de algo, Chile hasta el 2003 aprobó la ley de divorcio, antes no se podían divorciar. Lo que podían hacer las parejas era declarar desaparecido al sujeto durante 5 o 6 años y luego ya se volvían a casar. Pero no podían hacer otra cosa, legalmente no podían hacerlo. Tenemos en los grupos más conservadores Paraguay, Perú, Nicaragua y Dominicana. Y aquí es donde tenemos el tema, sobre todo, ese es el contexto en el que se mueven hoy los jóvenes. Aparte de este contexto, en este contexto se mueven. Sus expresiones políticas, sus expresiones religiosas están metidas ahí. ¿Dónde nos estamos moviendo? ¿Cuáles son las tensiones en las que estamos nosotros incidiendo y estamos tratando de incidir particularmente? Pasamos. Y nada más, ¿cuál es la hoja de ruta? ¿Cuáles nuestros pendientes? En primero, necesitamos marcos, mejores marcos todavía para comprender el fenómeno social de lo religioso hoy. Entender que los procesos de secularización, entendámoslo ahorita como una diversidad religiosa, entendamos que esta pluralidad y esta diversidad está presente hoy y tenemos que gestionarla, no solamente desde la política, sino también en nuestra convivencia cotidiana.
tenemos que ver esta desinstitucionalización de lo religioso, no significa no pertenecer. La gente, si bien ya no participa en una iglesia, sí pertenece a grupos y colectivos. Y es ahí donde está la incidencia también. Pertenecer, no pertenecer, implica no dejar un individualismo radical, y sin embargo pertenecemos. En América Latina las conversiones siempre se buscan, y al menos hemos encontrado que en México las conversiones van en promedio de 3. Cuando alguien se convierte, en promedio tiene 3 conversiones distintas, porque busca pertenecer a algo, busca entablar un diálogo con algo. Y al final de cuentas hay que comprender también el fenómeno de los sin religión. Y reitero, sin religión no son los agnósticos ni los ateos. Los sin religión son aquellos que son espirituales, son gente que no se afilia, tienen prácticas mágicas, lo que ustedes quieran. Pero sin religión ahorita es el gran hoyo negro en el que nos movemos los que trabajamos desde la sociología y la antropología de la religión. Si ustedes me preguntan, hay un gran signo de interrogación sobre estos, ¿quiénes son? ¿Qué son? ¿Y qué y cómo están actuando? Y bueno, lo que les decía de pluralismo religioso no es igual a diversidad religiosa. América Latina, hay tensiones entre laicidad y secularización, porque en principio, y lo voy a decir, en América Latina el tema de la laicidad pasó por una descatolización del espacio público. Y esta descatolización del espacio público implicó que la Iglesia católica era la dominante en un espacio público. Pero ¿qué es lo que pasa cuando la laicidad no puede ver otros grupos religiosos que también están interviniendo en política, pero que no son institucionales o no están dentro de este gran jugador predominante que es la Iglesia Católica? ¿Cómo lo regulamos? O se vale regular o no se vale regular. Y este es un pendiente que está todavía hoy en este país, no solamente jurídica, sino políticamente. Y si no, véanlo, por primera vez en la historia tuvimos un partido de filiación religiosa, que está prohibido por ley. En Brasil tienen bancadas evangélicas y tienen bancadas religiosas de otro signo. En México no se había visto. Sí había presencia católica a través de partidos como el PAN, o había presencia católica, pero nunca un partido como tal. Nunca, hasta los años 20, existió el partido católico. Después de eso ya no volvió a existir, después de la cristiada. Hoy vemos el regreso de estas expresiones políticas que intentan romper el tema de la laicidad, pero reconociendo solamente para sí y no para los demás. Y lo que tenemos, al final de cuentas, lo que les decía es, ¿cómo regulamos lo que es informal? Desde la parte jurídica y política. Y bueno, habrá que analizar esto de diferenciar entre creer, pertenecer y practicar en México. Y con esto cierro. Ya les vi caras metafísicas, siempre digo que cuando tienen caras metafísicas ya concluyo. Los jóvenes, el reto de esta Bienal, entender a los jóvenes, implica no solamente entenderlos en su dimensión cultural, sino en sus prácticas y también en la utopía que han construido y que han tratado de construir. Para ellos el futuro solamente es este presente, y sobre este presente es la experimentación. En los jóvenes lo que tenemos es esta parte que son sin religión o se vuelven conservadores, son aquellos que pugnan por establecer límites en la laicidad, pero también se abocan a impulsar y a experimentar y a participar en esta diversidad y en esta secularización. Simplemente para dejarlo sobre la mesa, tenemos que entender que nuestro análisis sobre lo religioso se inserta en una cultura y en una cultura política. La pregunta central es cómo nos reconocemos entre nosotros mismos. Gracias. Pues agradecemos nuevamente la presencia del doctor Gaitán y esta conferencia con la que abrimos la 13ª edición de la Bienal Teológica. Ahora vamos a dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas, y como les había comentado, la dinámica de esta sesión es a través de unas papeletas que pues están a su disposición. Basta que levanten la mano para que nuestro equipo pueda
llegar hasta ustedes y eventualmente pues llegan las papeletas aquí al estrado. Pero en lo que llegan las papeletas, y abusando del uso del micrófono, yo tenía pues algunas inquietudes, y la primera de ellas, pues refiriéndome a lo primero que mencionabas sobre, bueno, hablando de ese declive de lo religioso, presentabas una tríada, un trinomio que pues podría ser como tal vez el escenario ideal de la persona religiosa, ¿no? Que es esas dimensiones de practicar, pertenecer y creer. Y presentabas también pues que se dan casos en los que no se cumple alguna de las tres, ¿no? ¿Cuál de estos tres escenarios te parecería menos, más bien más peculiar, o incluso al que habría que prestarle mayor atención hoy en día? Bueno, en esta parte, uno cuando analiza este trinomio, creer, pertenecer, creer y practicar, lo que nos viene siempre a la mente es lo primero: pertenezco pero sin querer y practicar, que son muchos católicos, sobre todo en la catolicidad que conocemos más de cerca, son aquellos que solamente por tradición se escriben, pero que no creen ni practican. Son católicos sociales, o sea, van a ciertos eventos y punto, hasta ahí se queda. La otra, de creer sin pertenecer y practicar, implicaría a aquellos que sí viven su fe, pero no se sienten identificados con la institución o con los colectivos en los que está. Pero lo más peculiar es practicar sin creer ni pertenecer. Y nosotros lo hemos encontrado, yo lo he encontrado en diferentes colectivos, sobre todo que practican ciertos temas de espiritualidad. Y curiosamente lo encontré, estoy haciendo un estudio sobre cienciología en México particularmente, y una de las cosas que la cienciología me decía: aquí se practica y se puede creer sin pertenecer. Se practica, o sea, practica, encuéntrate tú mismo. Y yo decía, pero ¿cómo se cree sin creer ni pertenecer? No, porque tú puedes pertenecer y puedes creer en otra cosa, pero puedes practicar lo de nosotros. Y entrevistando a varios cienciólogos decían eso, o sea, sí, practicamos y no creemos ni pertenecemos. Y hay otras iglesias, otras denominaciones más pequeñas espirituales, sobre todo orientales, que dicen, yo lo practico. Por ejemplo, yoga, se da mucho esto de la práctica, pero no creen ni pertenecen, lo ven como un ejercicio, más que una superación individual, personal, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo más peculiar es practicar sin creer ni pertenecer. Muchísimas gracias. También un poco más adelante en la presentación, cuando pues ya hablando sobre el contexto de lo religioso, propiamente en América Latina, había una diapositiva que me hacía pensar, bueno, en economía, cuando uno investiga el efecto total, ¿no?, de un cierto cambio en el precio de las mercancías, se puede descomponer en un efecto sustitución y en un efecto ingreso, ¿no? Y me parecía que tú hacías referencia a este efecto sustitución, pues con los granos de sal necesarios, respecto de el fenómeno religioso hoy en día, ¿no? Sobre todo cuando presentabas la gráfica en la que decrecía el número de católicos frente a otras denominaciones. ¿Tú crees que sea el efecto dominante o que más bien esté ganando el efecto simplemente de no adscripción a una denominación religiosa? Bueno, en términos de estas gráficas y de este análisis que estamos haciendo, es más bien la adscripción religiosa. Lo que encontramos más es en las creencias y las prácticas sincréticas de los católicos. Es decir, los católicos, si bien no se ascriben directamente o se ascriben de manera formal, acaban teniendo prácticas y creencias sincréticas, a veces eclécticas, con respecto a su propia fe. Un católico puede ir en la mañana a misa, en la tarde a una limpia y en la noche leer el horóscopo y no pasa nada. O sea, no pasa nada para él en su forma de vivir y está consciente de eso, y encontramos cosas que son sincréticas. Por ejemplo, muchos de los devotos de un culto que es tan extendido, que es el tema de la Santa Muerte, son católicos. ¿Quién diría? Pero eso no es compatible desde su punto de vista. Y entonces lo que tenemos es, en principio, hay fugas, hay trasfugas
que sí se van a otras iglesias, pero si vemos en la gráfica no hay un incremento muy alto, sino que tendríamos que analizar el propio fenómeno dentro del catolicismo, cómo se da esta vivencia y esta práctica dentro de la propia catolicidad. En este caso, estas gráficas del declive refiere a la ascripción. En las encuestas vemos que sí se ha dado un tema de, sobre todo, de caída en términos del número de los que se dicen católicos, pero sobre todo quien reafirma con mayor fuerza su pertenencia, su creencia y su práctica son otras iglesias evangélicas, bíblicas y demás. Los católicos no. Los católicos en este contexto donde predomina el catolicismo acaban asumiendo que es algo natural y en realidad no responden directamente a esta encuesta. Tengan ustedes que en 1 año y medio se hace el siguiente censo de población y vamos a encontrar muchas sorpresas. Y tenemos que viene todavía el declive, todavía más de la adscripción católica. Muchísimas gracias. Todavía, bueno, ya llegaron las papeletas, pero bueno, el tiempo también corre. Pero bueno, viendo un poco las preguntas que han llegado hasta acá, hay varias que hacen referencia a esta aparente paradoja entre los datos que presentas, ¿no? Por un lado, pues una mayor cantidad de jóvenes que se declaran pues sin religión, pero por otro lado, otra observación que hacías de que no había que equiparar mayor edad con mayor religiosidad, ¿no? Entonces, ¿cómo entender esta paradoja y a qué nos impulsaría? Claro, yo decía, manejaba 3 paradojas. Una, que los conservadurismos no son necesariamente religiosos, hay conservadurismo de diferente signo, pero también lo que decía era el tema de que los jóvenes, bueno, los sin religión tampoco son liberales, son conservadores y habría que entender por qué, cuál es la razón. Y una de las cosas que se decía casi siempre como una falacia, y reitero esta parte de la falacia ecológica, es a mayor educación, menor religiosidad, que era casi una relación directa. Entre mayor grado académico, menor creyente iba a ser el personaje, la persona encuestada. Pero resulta que no. Si bien no se escribe en una religión, entre mayor nivel educativo son más espirituales. Y eso lo hemos encontrado en ciertos segmentos, sobre todo en las encuestas en esta encuesta que nosotros hicimos, que encontramos que esta relación, sobre todo de mayor nivel educativo, se volvieron más espirituales y quizá más religiosos en su propio término, es decir, no en la adscripción institucional, pero sí en su práctica y su creencia. Y muchos de los jóvenes no necesariamente no practican o no creen en su religión, lo practican a su manera y lo hacen en términos de una experimentación y a veces reafirman sus propios principios en función de esta práctica que ellos tienen. Y otra de las cosas, muchos de estos jóvenes han participado en grupos, pueden ser de un lado o del otro, o sea, participan en causas, ya sean conservadoras o liberales, cualquiera de estas dos, y uno pensaría que no, que los jóvenes son más irreverentes, o sea, son más apolíticos que otra cosa, y no, tienen un compromiso, pero a su manera. La cuestión es que lo estamos midiendo de nuestra propia perspectiva, de nuestros propios ojos como generación. Y algo que yo decía, las personas mayores han dejado de creer o dejan de creer, porque en una de las preguntas que se le hacían a las personas es sobre esta parte, es de que si creía en una entidad sobrenatural, no se les decía específicamente que decían no. Bueno, ¿creen en Dios? No, porque Dios en realidad ya no existe. Y lo decían de esa manera. Y la pregunta es, ¿qué no existe? Decían, no existe, puede existir como entidad, pero ya no es un referente para mí. Las personas de 60 o más, sobre todo lo encontramos en una condición. Si ustedes se fijan, la persona de 60 años, hace 100 años o 50 años, estaba en el cenit de su vida. Hoy no. Estamos en la tercera etapa de su vida porque la expectativa de vida ha crecido a 74 para hombres, 76 para mujeres. Y esa expectativa de vida hace que el tema de lo religioso como el final de la vida se aleje. Y entonces la persona dice, no, pues tengo una vida por delante, puedo experimentar otras cosas. Y eso lo hemos recuperado en muchas entrevistas con ellos, sobre todo en personas que están en 55, 58 años. Dicen, no, es que yo todavía sigo viviendo y quiero experimentar más cosas. Eso déjalo a los viejitos. Y uno se queda viendo así, ok, está bien. Para ellos los viejitos son de 90 para arriba. Entonces, pero esa es la razón por la cual nosotros encontramos en esa entrevista. Simplemente una última pregunta para no dejarla de lado. Hay 2 o 3 papeletas que más o menos van en la misma sintonía sobre si este fenómeno del sin religión
se mueve más en la esfera de lo público o de lo privado? Los sin religión, curiosamente, se mueven simultáneamente en los dos, porque en la parte de lo público manifiestan no tener una adscripción personal, y en la parte de lo privada tienen prácticas que a menos que uno entre y les dé seguimiento, se da cuenta uno de diferentes prácticas. Pueden ser rituales mágicas, neomexicanas, etcétera, etcétera, y entonces se mueve simultáneamente en estos dos ámbitos. No se mueven solamente, que es el censo sí se mueve en el ámbito público, porque dice la adscripción religiosa es cómo me presento públicamente. En el caso sin religión, cuando uno entra a estudiarlo, se mueven más en los dos simultáneamente. Sí, en sus prácticas y creencias particulares uno no los logra atrapar. Y en la parte pública es quiénes son. En ese sentido, algunos censos lo han identificado como sin afiliación, sin religión o sin pertenencia religiosa. En el caso mexicano se le llama sin religión particularmente, y en el mundo hemos definido o hemos acordado definirlo sin religión, pero precisamente por esta cuestión, se mueven en los dos ámbitos. Pues agradecemos nuevamente al doctor Felipe Gaitán por su participación en este foro. Muchísimas gracias de verdad. Y pues me permito también en este momento hacer entrega de un reconocimiento, agradeciendo tu presencia y participación en esta Bienal Teológica. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes.